bienvenidos a esta nueva jornada de formación del Consejo Gallego de los Colegios de Mediadores de Seguros, Consello Galego, que con más de 500 colegiados entre todos los colegios gallegos, forma el organismo de representación más importante de la mediación en Galicia. Como sabéis, desde el Consejo y desde los colegios gallegos, con entidades colaboradoras hacemos un plan de formación gratuito para los colegiados y empleados de los colegiados y colaboradores, con el fin de mejorar nuestras competencias profesionales y ayudar a mayores conocimientos para la defensa y nueva producción de nuestros negocios. Es importante recordar que hay que cumplir unas horas mínimas de formación, que en el nivel 3 se han de cursar 15 horas anuales y en los niveles 1 y 2 25 horas anuales. Muchas gracias, sed bienvenidos. Pensad que esto es una formación para enriquecer nuestra experiencia y nuestra competencia profesional y que estamos dispuestos a escucharos en cualquiera de los colegios gallegos. Doy paso a mi compañera María Jesús Carballa, vicepresidenta primera del Consejo Galego de los Colegios de Mediadores de Galicia. Buenos días. Buenos días, gracias Juanma. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva formación. Hoy recibimos a la entidad colaboradora del colegio, Aseguratrice Milanese, compañía de seguros especializada en el ramo de responsabilidad civil y con más de 30 años de experiencia en el ámbito sanitario. Nos acompaña Renato Lellani, responsable del departamento de suscripción, y Enrique Montaner, responsable del departamento de siniestro, que nos hablarán de los seguros de responsabilidad civil profesional para profesionales y centros sanitarios. Una herramienta esencial para proteger tanto a los profesionales como a las entidades asistenciales frente a las reclamaciones derivadas de su actividad médica, con el objetivo de garantizar tanto la tranquilidad del asegurado y aportar seguridad jurídica ante las posibles demandas de pacientes o terceros. Muchísimas gracias a Aseguratrice Milanese por su apoyo y a todos vosotros por vuestra asistencia. Sin más, doy paso a mi compañero Héctor Bello, vicepresidente segundo del Consello Galego. Adelante, Héctor. Muchas gracias, María Jesús. Nada, bienvenidos todos a una nueva jornada formativa, tanto a los asistentes como en especial a los ponentes. Y antes de dar paso a los mismos, como siempre, quiero recordaros unas cuestiones técnicas para una mejor cobertura de la jornada, y es que silenciéis los micros, apaguéis las cámaras y así evitamos interrupciones. También, como siempre, os indicamos que cualquier duda, cualquier cuestión que queráis plantear, la hagáis llegar a través del chat y se responderán al final de la ponencia. Os enviaremos al correo que habéis facilitado al inscribiros el cuestionario de evaluación, que ya sabéis que es con el fin de poderos emitir el certificado de formación continua que, como ha indicado Juanma, es necesario cubrir un determinado número de horas. Y ya sin más, doy paso a los ponentes Renato Legnani y Enrique Montaner. Muchas gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, en principio agradecer a Juan Manuel, a María Jesús y a Héctor y a todos los mediadores aquí presentes. Gracias por el interés. Soy Renato Leniani, me ocupo de la suscripción de MedMal, de Medical Malpractice. O sea, es en este mundo la responsabilidad civil profesional que necesitan los médicos y sanitarios, los profesionales sanitarios. Y también los centros sanitarios, o sea, básicamente las clínicas. Mi compañero Enrique está en la parte de siniestros. Buenos días a todos. Sí, yo soy el responsable de la parte de siniestros y también agradecer, como no, al presidente, a Juan Manuel, a Chus y a Héctor la asistencia en el día de hoy y otro año más, así que esto ya es como nuestra segunda casa, os lo agradecemos y gracias a todos por asistir en el día de hoy, por supuesto. Vale, vamos a... Sí, voy a compartir la pantalla, si alguno tuviese algún problema que lo diga por el chat. A ver, tenemos una pequeña presentación que nos ayudará un poco a seguir el guión del día de hoy.
Mm, Vale, a ver ahí, dale ahí. A ver. No. Espera, espera. Un momentito, que vamos a intentar que se vea Vale, bien. creo Vale, que ahí, ahora sí. ¿no? Si alguien puede confirmar que efectivamente se ve bien. Por el chat. Perfectamente. Sí. Estupendo, Vale, perfecto. estupendo. Pues nada, empezamos. Como si quieres empiezo yo Sí, dale, con con esto. el sabor. En primer lugar, más que nada, dar la información de quiénes somos. No sé, entiendo que alguno ya habrá oído hablar de Assicuratrice Milanese. María Jesús, la verdad es que lo has pronunciado perfectamente. Hasta ahora era un poco más complicado. Pero Assicuratrice Milanese nació en Italia. De hecho, en Italia lleva ya 30 años de ejercicio asegurando en todos los ramos que existen en el ramo de seguro. Y en Valencia asumieron que era el lugar perfecto para iniciar su andadura hace ya 3 años. Y 3 años nació la sucursal, estamos en libre establecimiento y en esos 3 años ya llevamos 2 activos con la venta y con los productos en el mercado. Como adelantaba anteriormente mi compañero Renato, nosotros tenemos un producto principal que es el de la responsabilidad civil para profesionales sanitarios. Dicho de otra manera, hemos nacido con este producto porque desde Italia es con el que se inició inicialmente en Assicuratrice Milanese. ¿Por qué? Es un ramo muy especializado y como ahora más adelante veremos, a ver si permite aquí. Como veremos en este día de hoy, es un ramo muy especializado en el cual lo que se está haciendo es dar cobertura, en este caso a los profesionales sanitarios, para poder tener un seguro que es obligatorio en la actividad principalmente privada. A partir de hoy vamos a ver cuáles son los objetivos, que es comprender al fin y al cabo cuáles los objetivos de este producto y a quién va destinado, cómo se regula y cuáles son un poco sus características, ¿de acuerdo? Como os decíamos, estamos con 30 años de experiencia en este sector, en este ramo muy, muy concreto, en este producto muy, muy concreto. Y en estos últimos meses, como ya veréis más adelante, y si alguno tuvo la oportunidad de asistir en nuestra anterior jornada o en alguna otra de las jornadas que hayamos podido impartir, veréis que lo que antes era un mero producto para el profesional sanitario a nivel individual, médicos, sanitarios, cualquier especialidad, ahora hemos ampliado durante estos últimos meses a un producto destinado en este caso a los centros sanitarios, es decir, todos aquellos centros que cuenten con una autorización por parte del Ministerio para poder ejercer la actividad profesional sanitaria en cualquiera de sus ramos y especialidades. A partir de aquí también tenemos otro producto destinado muy específico en este caso a en este caso médicos que vienen a hacer rotaciones o estancias formativas. Todo esto lo vamos a ir desgranando a lo largo de la diapositiva y efectivamente contaréis con este material que os lo enviaremos por correo y cualquiera que quiera más información al respecto solo tiene que solicitarla a través del colegio correspondiente o a través de nuestra página web o de los correos electrónicos que al final de la presentación disponéis tanto de Renato, que es con el que realmente más vais a tener que hablar si os interesa este producto, porque al fin y al cabo es él el que se encarga de la suscripción. Bien, empezamos, si quieres, en este caso. Vale, sí. Entonces, este producto está destinado a médicos y a sanitarios. Cuando decimos médicos, como bien saben, dentro de la medicina hay un montón de especialidades, con lo cual, por supuesto, cada especialidad es un riesgo diferente, con lo cual hay una prima diferente y un tratamiento diferente. Luego, por otro lado, tenemos los profesionales sanitarios, que aquí también hay una gran variedad, todos están regulados, pero cuando nos escuchen decir profesionales sanitarios, nos estamos refiriendo aquí a aquellos que no son médicos. Ejemplo, enfermería, fisioterapeutas, odontólogos, protésicos dentales, psicólogos, hay muchísimos, ¿no? Entonces, nosotros desde Aseguratrice Milanese aseguramos todas las especialidades médicas y todos los sanitarios. Así todos aquellos también, digo esto porque son más, es más difícil, hay muchas compañías que no toman este tipo de riesgo como
los de ginecólogos que hacen parto o cirugía plástica, etcétera. Entonces, saber que nosotros podemos cotizar todos, absolutamente todas las especialidades. Entonces, esto aquí, en esta diapositiva, lo que estamos mostrando es un poco un pantallazo de lo que es la sanidad española. Entonces, ¿dónde puede trabajar ese médico o ese profesional sanitario? Entonces, tenemos algunos que trabajan en el sector público, en el Sistema Nacional de Salud, que sea cualquier hospital público, o por otro lado, puede trabajar en el sector privado, en el otro extremo, ya sea su propia consulta o en una clínica, en un centro privado, ¿no? Entonces, tenemos esta primera diferenciación del tipo de riesgo, que es aquel que trabaja en público o aquel que trabaja en privado, o también tenemos, que esto sucede muchísimo, por supuesto, aquel médico que trabaja en el sector público y también en el privado. Entonces aquí esto se llama mixto, es el tipo de ejercicio mixto. Tiene un contrato laboral con la sanidad pública y por otro lado con una entidad privada o en su propia consulta. Vale, ¿por qué debe contratar este seguro el profesional sanitario? Bueno, algo fundamental, si ejerce en el sector privado, este seguro es obligatorio. Sí o sí tiene que contratar su póliza. Luego, por otro lado, por supuesto, esto es una protección financiera porque es la póliza principal para este profesional porque es la manera de evitar que se asuman costos directos sobre el patrimonio del profesional si hay una reclamación. Y por otro lado, también este producto al final va a dar esa garantía, ¿no? de solvencia de este profesional si algo sale mal en su práctica profesional. Sí, una puntualización y aquí debéis de tener claro, y volviendo un poco a la ley que antes salía, 44/2003, como os decía Renato, este seguro es obligatorio en ámbito privado, el que veis ahí al final de la diapositiva. Esto significa que todas estas garantías a la hora de contratar el seguro, el médico en ámbito privado va a tener esa obligatoriedad, lo que no significa que no sea recomendable en ámbito público. Y estas personas que trabajan en ese ámbito mixto, porque muchas veces nos llegan clientes, nos dicen, ya, pero es que yo solamente me dedico 2 horas en ámbito privado. Normalmente estoy en un hospital universitario y desde este lado ya cuento con un seguro. Sí, es cierto que tienes detrás a la administración con su seguro y es cierto que si no está el seguro de la administración, está la administración. Pero lo que realmente no conocen o no comprenden es que muchas veces los seguros o la administración pueden tener una serie de exclusiones o pueden tener una serie de insuficiencias que es muy recomendable que cualquier profesional que, pese a ser un funcionario público como médico en la administración pública, cuente con su seguro de manera adicional para que en caso de tener algún inconveniente siempre pueda recurrir a una garantía y a la confianza que se le puede ofrecer desde este mismo producto. Perdona, Renato. Sí. Vale, entonces, ¿quiénes pueden ser asegurados en esta póliza? Los médicos y sanitarios y también su sociedad unipersonal. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente las sociedades unipersonales nosotros aquí ponemos SLP, Sociedad Limitada Profesional, porque es la figura más común para este tipo de sociedades. Entonces, en la misma póliza puede estar asegurado el profesional médico y su sociedad. ¿Y por qué decimos esto? Y esto es a nivel de la mediación, es muy importante. Que preguntarlo, si bien por supuesto la solicitud a la hora de suscribir este riesgo lo pregunta, pero es importante que el mediador también lo sepa porque es algo que normalmente los médicos no lo dicen o lo olvidan. Entonces, y aquí el problema viene de que si bien imaginemos un oftalmólogo que tiene su sociedad unipersonal también, tiene que recordar que si la factura la hace su sociedad, al final la relación contractual va a estar de su sociedad. Y si esa sociedad
no figura en póliza, por supuesto no va a estar cubierto. Entonces, es muy importante entender siempre que cuando aseguramos a un profesional sanitario, saber si tiene una sociedad, porque la relación contractual al final la va a tener esta sociedad, entonces es muy probable que la reclamación llegue a la sociedad. Entonces, Sí. esto normalmente, o realmente, o por lo menos para Milanese, nosotros no cobramos una extra prima por extender La cobertura. la cobertura a la sociedad, con lo cual esto es algo muy importante de conocer sobre la actividad y el contexto un poco de este Hay profesional. que tener en cuenta, y esto es algo que como mediadores a la hora de hablar con el cliente, nuestro producto, centrando otra vez, y he visto que han entrado personas durante este momento, estamos hablando de la póliza de responsabilidad civil para el individuo, es decir, para el médico a nivel personal. Lo que hacemos nosotros es adicionalmente ofrecerle, en este caso, la cobertura que tiene como persona física, se la ofrecemos también a su sociedad, con la que factura y con la que tiene la relación directa con el cliente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Es muy importante lo que os decía Renato, los que comentaba mi compañero. Hay que preguntarles por qué. Porque si no se les pregunta si quiere esa cobertura, automáticamente no la va a tener. Es decir, ellos deben solicitar e informar que tienen esa mercantil para posteriormente, desde nuestra parte, autorizar y darle esa cobertura adicional. Lo digo porque muchas veces parece que sea todo automático, pero no. En este caso, Renato tiene que valorar una serie de circunstancias y a partir de ahí se le ofrece esa cobertura. Lo digo porque en alguna ocasión hemos tenido ese inconveniente, sí que lo hemos solucionado de una manera bastante coherente con el cliente, pero hay que tener en cuenta eso. Exacto. ¿Cuáles son? Sí. Sí. Las coberturas principales al final de este producto, por supuesto, la responsabilidad civil profesional. Luego tenemos lo que es, a ver, la responsabilidad civil profesional, entiéndase como que al final esta garantía lo que va a cubrir son errores, negligencias, omisiones que pueda tener ese profesional durante su actividad, ¿no? En el ejercicio de su actividad. Luego tiene, por supuesto, las defensas y fianzas. Luego tenemos toda la parte de explotación, porque normalmente, sobre todo en el sector privado, puede tener su propia consulta, entonces necesitamos la parte de explotación. Por supuesto, también la patronal y la inhabilitación profesional. Esto, dependiendo la cobertura, normalmente todas estas coberturas van sin franquicia. Luego hay algunos sublímites dependiendo la cobertura en particular. Esto, por supuesto, está en las condiciones particulares de la póliza. Lo mismo que la inhabilitación profesional tiene un sublímite. En nuestra póliza es de hasta 4.000 euros durante hasta 3 años, que si inhabilitan a este profesional puede cobrar esta indemnización. Y luego también, por ejemplo, para defensas y fianzas, aquí no hay un sublímite, en lo que sí, por supuesto, hay un sublímite para la parte de cuando hay una ayúdame, Quique, Sí, la parte correspondiente a defensa, realmente aquí no lo hemos diferenciado mucho en la diapositiva, pero tenemos la defensa penal. Sí, tenemos al final esto es el producto para cubrir la responsabilidad del médico. Entonces el médico que va a necesitar la indemnización en caso de que efectivamente haya una condena o haya una responsabilidad, y luego por otra parte hasta derivar a ese camino de que efectivamente existe esa responsabilidad va a necesitar una defensa. Entonces, esto no es una póliza de defensa jurídica, la cual tiene libre designación de profesional. Aquí lo que tenemos es, y como viene siendo habitual en este tipo de productos en todo el mercado, tienes una defensa principal, tanto penal, civil como contencioso administrativo, sobre todo para aquellos médicos que trabajan en el ámbito público, y ahí se le ofrece, a diferenciación de lo que ocurre en el ámbito penal, en civil y contencioso administrativo, se le ofrece a un profesional colaborador de la compañía que además está especializado en este tipo de defensas. Y luego, por otro lado, en el ámbito penal, evidentemente el asegurado tiene libre designación de profesional,
tanto en esa circunstancia como en cualquiera de los ámbitos jurídicos en caso de que exista un conflicto de interés. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, ¿existe un sublímite? Como tal, no existe un sublímite. Tienes una defensa de, creo recordar que son hasta 6.000 euros En caso de elección. en caso de libre elección. Exacto. A partir de aquí, pues las coberturas son las propias y que al final son necesarias y específicas para este tipo de profesional. Exacto. Otra cuestión súper importante de entender de este tipo de pólizas es que son pólizas claims made, normalmente con retroactividad ilimitada. ¿Qué significa esto? Que al final esta póliza va a cubrir los hechos, las reclamaciones que se presenten por primera vez, por supuesto, por primera vez durante el periodo de vigencia de la póliza, sin importar cuándo ocurrió el evento que dio origen a la reclamación. Durante el periodo de retroactividad, por supuesto, porque tener en cuenta que este tipo de riesgo de lo que es la responsabilidad civil sanitaria, normalmente y dependiendo de la especialidad, son riesgos long tail, o sea, de cola larga. Con lo cual la reclamación puede llegar varios años, varios meses o varios años después del hecho que originó esa reclamación. Esto depende mucho de la especialidad. Podemos ver especialidades como ginecología, donde puede suceder que 7 años luego del parto llegue una reclamación, como en medicina estética normalmente puede llegar, o en odontología puede llegar bastante rápido, puede llegar a los 4 meses o a los 2 años. Normalmente está ahí. Sí, Pero entender que esto es un riesgo de cola larga, entonces nunca sabemos cuándo va a llegar la reclamación. sí. Hay que tener en cuenta, lo digo para contextualizar, cuando se está explicando Renato que es claims made, este tipo de pólizas, hay que fijarse en la primera vez que recibe el asegurado la reclamación. A partir de ahí es cuando se activa la póliza, no cuando hizo el tratamiento de medicina estética correspondiente. Hay especialidades, como os decía, que son de larga duración a la hora de estabilizar las lesiones que se hayan podido causar. Dicho de otra manera, hay especialidades como ginecología, que a lo mejor un mal tratamiento no se conoce en el momento de ejecutar cuáles son los daños causados, en este caso a un bebé, en un parto, pero se conoce dentro de 9 años cuando esta persona ya tiene unas secuelas evidentes y a partir de ese momento es conocedor de que hay algo que se ha podido hacer mal. Entonces, ¿qué póliza sería activa? ¿En el momento del tratamiento o en el momento en el que se le reclama al profesional? Pues este tipo de pólizas, no porque nosotros lo hagamos de esta manera, sino porque lo hace el mercado de esta forma, precisamente para evitar periodos de tiempo de descubierto, siempre hay que tener presente que será el momento en el que reciba la reclamación el profesional. De manera que aquí, en esta diapositiva, tenéis claramente un ejemplo en el cual se ve el caso concreto. Y luego también debéis de tener en cuenta una cosa, sin sobrecoste, sin sobreprima en este caso, nosotros, salvo que Renato me diga lo contrario, siempre se ofrece en la prima base una retroactividad ilimitada. Y es a partir de ahí cuando se puede un poco particularizar el riesgo de un médico. Es decir, si es un médico que lleva solamente ejerciendo porque acabó el MIR y ejerce solamente 2 años, pues es posible ofrecerle otro tipo de prima más particular a partir de la prima base que tenemos con esa retroactividad ilimitada. Exacto, exacto. Sí, la retroactividad siempre se puede acotar, pero normalmente, sobre todo para un profesional que lleva muchos años ejerciendo, la retroactividad es ilimitada. Como Claro. bien decía Enrique, si hay un profesional que hace poco tiempo que está ejerciendo, se puede acortar esa retroactividad porque no tiene sentido darle más. Y de hecho, para dejarlo claro, aunque es un concepto que entiendo que todos entendemos, pero para contextualizarlo, cuando decimos retroactividad limitada, significa que nuestro producto no solamente va a cubrir desde el momento de la contratación anualmente, es decir, si lo contrata el 1 de enero del 26, el periodo de póliza será 1 de enero del 26 hasta 1 de enero del 27, pero cubrirá no solamente los hechos que se hayan aquellas reclamaciones por hechos ocurridos durante la vigencia de la póliza, sino también el periodo de retroactividad correspondiente. Si tenemos una retroactividad ilimitada y te llega la reclamación hoy, estando en vigor la póliza con Assicuratrice Milanese, significa que si los hechos
ocurrieron hace 5 años y tienes esa retroactividad ilimitada, te cubrirá la reclamación que has recibido en el día de hoy. Creo que así queda bastante Exacto, claro. sí. Es importante tener en cuenta esto para no confundir con lo que es una póliza occurrence que son de otros tipos de responsabilidades civiles generales, ¿no? En la profesional normalmente es así y en sanitario diría que siempre. Otro aspecto también a tener en cuenta sobre el ámbito territorial de esta póliza es que hay que entender que estas pólizas siempre van a cubrir en España y en los órganos jurisdiccionales españoles. ¿Por qué digo esto? Porque van a ver que se puede dar una extensión de cobertura a otros países de la Unión Europea, pero siempre tener en cuenta que va a ser bajo la legislación española, en los órganos jurisdiccionales españoles. O sea, la reclamación tiene que estar presentada en España por más que el tratamiento haya estado hecho, por ejemplo, en Italia o Francia o donde sea. Entonces, esto es algo muy importante de tener en cuenta cuando un médico nos pregunta si se puede hacer una extensión porque me voy a trabajar 3 días a Italia, por ejemplo, o Francia, Alemania o cualquier otro país de la Unión Europea. De hecho, es muy habitual ver pólizas en el mercado que pone que el ámbito territorial es la Unión Europea. Pero si luego seguimos leyendo, vemos que la reclamación debe estar presentada ante un órgano jurisdiccional español. Por tanto, es muy difícil estar hablando de que te ofrecen cobertura prácticamente en todo el continente, cuando la realidad es que la actividad se va a prestar principalmente en España. El destinatario de este producto va a ser un médico español que va a estar en España ejerciendo su actividad. ¿Que puede hacer una telemedicina a lo mejor con otro país? Perfectamente. Pero al final la prestación del servicio se va a dar en España, en su consulta o en su comunidad autónoma. Por tanto, la reclamación normalmente, y esto suele ocurrir mucho, con toda la zona de Levante, con toda la zona de Andalucía, que hay mucha gente de fuera, mucho extranjero, que se hace tratamientos y luego tienen que reclamar realmente aquí, porque la prestación del servicio se ha ejecutado aquí. Entonces, aunque tengamos productos que dicen que te ofrecen cobertura a nivel europeo, la realidad es que la reclamación se acaba presentando, se debe presentar en España. Nosotros aquí no ponemos letra pequeña, lo decimos claro. Estamos asegurando en territorio español y estamos asegurando la actividad médica en territorio español y que se reclame en territorio español. Eso sí, tenemos una excepción y es que existe la posibilidad de esa ampliación de ámbito geográfico. Hay una cosa que tenemos nosotros que no tiene otras compañías y es que nosotros en Italia sí que podemos ofrecer esa cobertura. ¿Por qué? Pues porque en Italia tenemos nuestra empresa matriz, nuestra aseguradora matriz, tenemos nuestros colaboradores especializados en la defensa de estos profesionales y de hecho parte de nuestra cartera, si no me equivoco, es mucho asegurado, mucho profesional sanitario que de lunes a miércoles se va a Italia y realiza las mismas intervenciones que realiza aquí en España. Entonces aquí nosotros sí que podemos hacer una duplicidad en ese ámbito territorial. Por supuesto, cobertura mundial en caso de deber de socorro, porque es un deber deontológico por parte de estos profesionales, y luego también damos la cobertura mundial en caso de participaciones en seminarios, congresos o simposios, todo lo que es actividad formativa. A partir de aquí creo que queda bastante detallado. El tema del territorio, sí. Vale, para cotizar este tipo de pólizas es muy sencillo, no hace falta demasiados datos. Lo básico del asegurado, como es el NIF, nombre, apellido y fecha de nacimiento, y de la actividad, lo que decíamos al comienzo, entender cuál es su tipo de ejercicio, si este médico trabaja en el público, en el privado o en ambos, su titulación sanitaria, obviamente para saber si es médico, si es odontólogo, etcétera, la especialidad y el capital que quiere asegurar. Pasando de diapositiva. La documentación que debe recibir, como en este producto, como en muchos otros tipos de productos, va a tener que completar una solicitud a la hora de querer emitir la póliza, por supuesto, para ya entrar más en detalle. Y por supuesto se le tiene que dar el LIPID como en cualquier otro producto de seguro. Vale, aquí un poco argumentos de venta para entender sobre este producto. Como decíamos antes, para todo el profesional que trabaja en el sector privado, esta póliza es obligatoria.
En el sector público realmente no es obligatoria, pero sí es muy recomendable. De hecho, la gran mayoría también de los médicos la tienen. Eh, ¿Por qué? Porque al final la administración pública puede tener su póliza, como también hay otras administraciones públicas que están autoseguradas, no tienen pólizas. Si tienen pólizas, hay franquicias, hay sublímites, hay agregados anuales para todo el colectivo, con lo cual imagínense que una especialidad de mucho riesgo, como ha habido reclamaciones e indemnizaciones de ginecólogos por más de 10 millones de euros, o sea, un solo profesional se puede llevar todo el agregado anual de esa póliza, quedando en descubierto el resto. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, por supuesto, la póliza que esté en la sanidad pública solamente va a cubrir lo que sucede en ese centro específico. No es una póliza que va a cubrir en cualquier lugar de trabajo como si lo es una póliza individual. Sí, y sobre todo aquí lo que hay que tener muy, muy claro es que es cierto que aunque no tengan esa obligatoriedad de tener ese seguro, normalmente en ámbito público el médico que trabaja en ámbito público y y que a lo mejor está autoasegurado, cuando le llega una denuncia, y sobre todo en ámbito penal, es muy importante tener una póliza. ¿Por qué? Porque esa póliza, como la nuestra, te está ofreciendo la garantía de defensa jurídica. ¿Y qué ocurre cuando le llaman o le denuncian a un médico? Muchas veces, y a mí me ha ocurrido ejerciendo, porque yo he ejercido solo en defensa de médicos. ¿Y qué ha pasado muchas veces? Pues que llegan agobiados, llegan con miedo porque tienen a lo mejor a la administración detrás, pero la administración no le está poniendo directamente un abogado especializado en ese tipo de instrucciones dentro de un ámbito penal. Y el ámbito penal suena muy feo y asusta bastante a cualquier profesional, pero ya os adelanto que si en este caso los médicos en ese ámbito pueden llegar a tener algún tipo de condena o algún tipo de inhabilitación, estamos hablando de que su día a día ha cambiado, modificaría por completo. Entonces, tener una póliza que te esté dando esa cobertura en esa situación tan específica, porque es donde realmente ellos la van a necesitar, es una garantía para el profesional, ¿de acuerdo? Exacto. Entonces, por otro lado, si bien, a ver, es un producto muy, muy especializado y al final el asegurado también es un profesional muy particular, muy específico, entonces aquí nosotros lo que siempre por propia experiencia, lo que aconsejamos es, no, porque el médico sabe mucho de lo suyo, pero créanme que de seguros no conoce demasiado o nada. Entonces, muchas veces suelen hacer preguntas y es importante no rebatir, sino que educar, porque al final somos nosotros quienes conocemos de seguro. Simplemente tenemos que hacer las preguntas necesarias para entender el riesgo que tiene esta persona, cuál es su día a día, como bien decíamos, dónde trabaja, cuál es su especialidad, cuáles son los tratamientos que hace, para poder encuadrarlo en la actividad correspondiente. Eh, pero esto es un poco la idea y aquí, por ejemplo, para pasar a la próxima, ponemos algunas comentarios, ¿no? Por experiencia que hemos tenido de situaciones que se pueden presentar. Sí, podéis verlo en la diapositiva como os lo enviaremos. En cualquier caso, lo digo para ir adelantando porque si no nos vamos a quedar sin tiempo Vale, sí. con el resto Vale. con el resto de ideas. Entonces, y esto también es importante, ¿dónde podemos encontrar aquí en esta sala probablemente hay gente que ya trabaja este tipo de productos, otros que no. Entonces, lo que nosotros decimos es que eh, una primera herramienta para dónde encontrar médicos es cross-selling, entender si dentro de los asegurados que hoy ya tenemos, ya sea del coche, el hogar, salud, vida, deceso, etcétera, tenemos profesionales de la salud, entonces quizás esta persona tiene con el mediador otro tipo de seguros, pero no tiene el seguro más importante o porque el mediador no tiene acceso a una compañía que se lo dé o simplemente porque no lo ha ofrecido. Entonces, poder hacer esto, de poder revisar la cartera y entender si tenemos a médicos y a profesionales sanitarios asegurados en otros ramos y ofrecerle entonces la responsabilidad civil profesional porque denlo por hecho que con alguien lo tienen contratado.
Entonces, aquí vamos a pasar es también el seguro de responsabilidad civil profesional, pero esto es solamente un pantallazo muy rápido para que lo tengan en cuenta, porque realmente todos los días suscribimos muchas pólizas de estancias formativas. Para contextualizarlo muy rápido, estancias formativas eh, es aquel médico extranjero, puede ser de cualquier parte del mundo, que viene a España a realizar una rotación médica. A los médicos les gusta mucho hacer esto de ir a ver cómo trabajan en otro país. Pueden estar algunas semanas o algunos meses, nunca más de un año, pero al final, cuando llegan a España, necesitan, el Ministerio de Sanidad les pide este seguro, con lo cual es un seguro de responsabilidad civil profesional para ese periodo que va a estar trabajando en un hospital público. Al final, el trabajando realmente está observando, porque está observando realmente cómo están trabajando eh, los profesionales españoles dentro de un hospital. Normalmente son hospitales públicos, puede haber privados también, pero normalmente son en públicos. Entonces, esto es una póliza específica para este tipo de estudiantes, que realmente es muy demandado porque es algo obligatorio también. Entonces, simplemente para que sepan que existe esto y pueden ofrecerlo cuando alguien se lo solicita. Realmente aquí lo que se les está ofreciendo es las coberturas se quedan más limitadas en cuanto en comparación al producto a nivel individual, porque aquí lo que se les está dando es la ARC profesional, que efectivamente para la autorización del ministerio es necesario acreditar la vigencia de una póliza, y evidentemente también van a necesitar la defensa jurídica por si tuviesen algún tipo de problema. Entonces, a la hora de poder cotizar, en este caso es contigo realmente, Sí, sí. a través de nuestra plataforma, es tan sencillo como los datos que salen aquí en el formulario, sobre todo saber el periodo concreto de esa estancia formativa que van a realizar, el hospital donde la van a realizar y el capital que realmente ellos necesitan. Exacto, el Ministerio de Sanidad no pide un capital específico, pero normalmente, o sea, son capitales bajitos porque al final vienen a ver cómo trabajan, entonces realmente no hay demasiado riesgo. Luego aquí ya pasamos a un producto no completamente diferente, pero sí que el riesgo es muy diferente y hay que tenerlo muy en cuenta y entenderlo. Es la póliza para el centro sanitario. Estamos hablando ya de la clínica. Aquí vamos a dejar de lado un momento lo que es el profesional, el médico a nivel individual, sino que vamos a ir a la estructura, a la sociedad, al centro sanitario. También este es un seguro que es obligatorio, que debe tener este centro sanitario, y al final también va a estar ofreciendo como cobertura principal la RCP para aquellos errores, negligencias que se cometan dentro de ese centro sanitario. ¿Quién es el asegurado aquí? Al final. Sí, aquí hay que tener claro una circunstancia muy concreta. A diferencia de lo que se conoce por asegurado en el de nivel, el producto de nivel individual para el médico individual y para su sociedad a nivel adicional, aquí separándolo, evidentemente el asegurado va a ser el propio centro, todos sus empleados, y luego tenéis ahí el listado de quién tiene la condición de asegurado. Pero hay que tener en cuenta que cuando hablamos de empleados se está hablando de personal que tenga una relación laboral, ya sea sanitario o no sanitario. ¿Qué no tendrá la condición de asegurado? Y esto es algo que veréis en el marco del mercado, ocurre con este producto de centros sanitarios. Y es que no tendrá la condición de asegurado aquella persona que esté trabajando para el centro sanitario en una relación mercantil, es decir, que sea un colaborador. Dicho de otra manera, si yo tengo una clínica y tengo a Renato conmigo como otro profesional médico y ambos estamos dentro de la clínica, pero viene un tercero y ese tercero no forma parte ni tiene una nómina dentro de la mercantil, dentro de nuestro centro sanitario, ese colaborador estará cubierto y de hecho deberíamos pedirle una copia de su póliza, porque como individual tiene la obligación, dado que está en el ámbito privado, de tener su propia póliza de responsabilidad civil. Nosotros cubriremos con el paciente, como centro sanitario, con la póliza de centro sanitario, mientras que la negligencia que pueda causar ese colaborador externo, ni Renato ni yo, ese colaborador externo, la responsabilidad será suya y por tanto la póliza que se activaría sería la póliza individual
Evidentemente me diréis, ya, Enrique, ¿y si reclaman solamente al centro sanitario? Pues efectivamente, si reclaman solo al centro sanitario, la póliza la tienes activa y Asicuratrice Milanese te ofrece la indemnización correspondiente en caso de haberla y la defensa jurídica correspondiente. Lo que no significa que posteriormente, si la negligencia o la omisión se ha producido por una actividad propia de ese doctor, de ese médico que ha venido a nivel particular como tercero y que no forma parte de la relación de laborales dentro de la empresa, evidentemente se repetirá contra él. Pero hay que tener claro que el concepto como asegurado como tal son solamente el centro sanitario y los empleados que forman parte del mismo. ¿De acuerdo? No, no, pasa la diapositiva y aquí, mira, aquí tienes, si quieres comentar los clics. Sí, bueno, pues como decíamos, ¿quién es un médico laboral y quién es un médico mercantil? Parece muy evidente, pero hay veces que preguntamos a nuestros asegurados. Hace poco me llegó una reclamación y le preguntaba, ¿pero usted en qué régimen está? Dice, pues no sé, yo sé que hago la actividad allí, ya, bueno, pero usted tiene nómina, no tiene nómina, por tanto, ¿qué se considera empleado laboral o empleado para el concepto de asegurado dentro de nuestra póliza? Pues si usted tiene un salario fijo, que es una nómina, y todos los meses gana lo mismo con su nómina, es un empleado, evidentemente, en concepto de asegurado. Está dado de alta también la seguridad social. ¿Qué no consideramos como asegurado dentro de nuestra póliza? Pues aquellos considerados como mercantil, que tienen, digamos, una colaboración con el centro sanitario y, por lo tanto, cobran un porcentaje a través de una factura dependiendo de la cantidad de tratamientos que haga durante el mes. Es decir, puede haber meses que realice 2 o 3 tratamientos con su porcentaje correspondiente y otros meses que gane más o menos en función de los tratamientos que haga. Es un profesional que evidentemente está dentro del RETA y que asume los riesgos propios de la actividad. ¿Por qué? Porque el paciente, aunque está contratando con la mercantil, en este caso con el centro sanitario, realmente quien le está tratando es un profesional que asume toda la actividad, asume todo el riesgo y toda la responsabilidad de los tratamientos que efectúa. Entonces, para que quede claro, nosotros aquí hemos intentado ilustrarlo como si fuese un semáforo y es, ¿quién tiene cobertura? ¿Una reclamación dirigida al médico laboral tiene cobertura? Pues tiene cobertura, evidentemente. Lo que hemos visto anteriormente y por lo que salía aquí abajo quien no tenía cobertura. En este caso, al ser laboral, la tiene. ¿Una reclamación dirigida a la clínica por un acto de un médico laboral tiene cobertura? Lo que os estábamos diciendo, nuestro centro sanitario, si me dirigen la reclamación tanto a Renato como a mí, que somos los que lo hemos generado y estamos dentro y tenemos nuestro concepto de asegurado, estamos cubiertos. ¿Una reclamación dirigida exclusivamente a la clínica por un acto de un médico mercantil tiene cobertura sin perjuicio de su reclamación posterior? La tiene. ¿Por qué? Por lo que acabamos de comentar. La cobertura, el producto nuestro no puede dejar descubierto, en este caso, al asegurado. Se le ofrece la cobertura, se le ofrece la defensa y luego posteriormente se valora si existe una responsabilidad o no del profesional. ¿De acuerdo? Y una reclamación dirigida exclusivamente al médico colaborador mercantil por actuaciones profesionales realizadas en la clínica tiene cobertura. Ahí no tendrá cobertura. ¿Por qué? Pues pese a que la reclamación sea por un paciente que haya venido a nuestra clínica, si la reclamación se está dirigiendo exclusivamente frente al médico, de manera al médico colaborador mercantil, evidentemente él tiene su seguro, dará parte a su seguro y como mucho nos notificarán, pero si la reclamación no va dirigida frente al centro sanitario, en este caso no tiene cobertura, no tiene el concepto de asegurado dentro de nuestra definición en póliza, ¿de acuerdo? ¿A quién va dirigido? Vale, este producto de centro sanitario va dirigido a la mayoría, por así decirlo, de especialidades, ya sea cualquier consulta médica, por ejemplo, ahora que vemos algo muy de moda y creciente, realmente es impresionante la cantidad que hay y no paran de darse de alta en el Ministerio de Sanidad, de centros de medicina estética, clínicas dentales también, hay muchísimas, por supuesto, centros de imágenes de diagnóstico, al final es muy amplia la cantidad de centros sanitarios que pueden tener cobertura bajo este producto. Siempre tienen que ser centros sanitarios o ambulatorios, o sea, para nuestra póliza. No tomamos aquellas clínicas donde hay internación, donde hay cama, no lo hacemos. Por lo menos de momento solamente es para aquellos que son ambulatorios.
Sí, principalmente hay que tener en cuenta que es para todos esos centros más, entre comillas, de barrio de toda la vida Sí, que tenemos cerca. no grandes estructuras, Exacto. digamos, como un Quirón o este tipo de clínicas enormes con muchísimas especialidades. Ese tipo no aseguramos, pero sí todas aquellas pequeñitas que puede haber en cada ciudad, por supuesto. Las coberturas son básicamente las mismas que a nivel individual, adaptadas al tipo de estructura, por supuesto, pero al final son las mismas. Es la responsabilidad civil profesional, es la defensa con su fianza, es la explotación, por supuesto aquí tiene más peso, la patronal también normalmente aquí, por supuesto, también tiene más peso, y el subsidio, la inhabilitación profesional. Luego, todos estos entran dentro de las básicas, y luego hay algunas coberturas opcionales muy específicas, como es la del director técnico sanitario. Cada una de estas clínicas tiene que tener un director sanitario, o sea, que es aquel que define esos procesos, con relacionado al protocolo sanitario, no confundir con director de la clínica como tal, sino es aquel profesional sanitario colegiado solamente para estos procesos. Y la del laboratorio dental es muy específica, que es para aquellas clínicas dentales que tienen su propio protésico dental y su propio laboratorio dentro de la clínica dental. Para cotizar, aquí no es tan simple como lo es a nivel individual, que solamente con 3 datos podemos hacerlo. Aquí necesitamos un poquito más. Por supuesto, lo que es la razón social, la facturación anual. Tenemos que entender también esta clínica, si tiene un local, o estamos hablando que esta sociedad no solo tiene una clínica, sino que son más de locales. También dentro de lo que es a nivel estructura es entender el número de salas o consulta, o en el caso de clínicas dentales, el número de sesiones odontológicos, porque imagínense que podemos estar hablando de una clínica donde trabajan 10 médicos, pero solamente hay 3 salas. Al final no va a haber más de 3 médicos trabajando en esa clínica en ese momento, con lo cual es una variable de riesgo también aquí. La actividad, por supuesto, que desarrolla la clínica no es lo mismo que una clínica que hace cirugías de oftalmología láser a una simple clínica donde trabajan 3 fisios. No es el mismo riesgo, por supuesto, por lo tanto, hay que entender la actividad, y cuando digo la actividad es entender los tratamientos que se realizan en esa clínica, porque dado el ejemplo de oftalmología, no es lo mismo hacer cirugía que no hacer cirugía. La cantidad de médicos y profesionales sanitarios que hay, entendiendo qué hace cada uno, también su relación laboral, tenemos que saber cuáles son laborales, cuáles son mercantiles, el número de profesionales no sanitarios. Recuerden que esto es una clínica, entonces puede haber no sanitarios, ya sean administrativos, ya sea, imagínense, en una clínica de medicina estética, hay esteticien que no son esteticistas, que no son profesionales sanitarios, pero están ejerciendo una actividad sobre el paciente. Y por supuesto también, claro, el capital que quieren contratar. Son algunas cuestiones más que tenemos que entender, pero al final también no es demasiado complejo hacer una cotización. Hay que preguntar un poquito más, pero también es bastante ágil, es rápido. No confundir también, quiero decir esto, no confundir esta póliza con la del multirriesgo de la clínica. Es un producto obligatorio, pero es diferente. Entonces también tener en cuenta esto. Pero sí creo yo también que es una póliza eh, quizás más fácil de vender que la de que a una a nivel del médico individual. Eh, es una póliza muy interesante, que también es una póliza que conseguir esta póliza luego puede traccionar también por venta cruzada a conseguir las pólizas individuales de cada uno de los profesionales que están en esa clínica. Y Sí. por supuesto, si esos profesionales que están dentro de esa clínica se aseguran también con Milanese, la clínica, el seguro de la clínica tiene un descuento también muy importante.
Entonces, dicho esto, bueno, es aquí el típico, el tipo de clínicas que aseguramos de nuevo. Eh, Tienen que ser centros ambulatorios normalmente también, como que es lo lo que decíamos. Normalmente, si hacen cirugías en el centro, el tipo de cirugías que aseguramos sin ningún tipo de problema son aquellas láseres que realizan los oftalmólogos, las de medicina estética que realizan los médicos estéticos. Dentro de lo que es la práctica odontológica también se realizan cirugías, como puede ser una cirugía de implante. Eh, Dicho esto, lo que queremos decir aquí es que no vamos a asegurar aquellas, por lo menos en esta etapa, aquellas clínicas que hacen otro tipo de intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, una cirugía bariátrica, o que normalmente también son cirugías que conllevan internación. Eh, Eso es lo que aseguramos dentro del marco de este tipo de clínicas. Capitales asegurados, también hay muchos, van desde 300 hasta 1.250.000. Se puede también revisar capitales más altos, pero normalmente esto es lo que ofrece y lo que demanda el mercado también, por el tipo de Aquí, riesgos. antes de pasar a la parte de reclamaciones y postventa, y nos estamos quedando sin tiempo, sí que me gustaría dejar claro que al final este producto de centros sanitarios, si bien parece que sea mucha la información que previamente debes de tener para poder cotizarlo o llamar a Renato y que te eche una mano, lo cierto al final es conocer realmente a qué se dedican, conocer la actividad que hacen, quiénes son, al final lo que están facturando, y luego os trasladaremos junto con esta diapositiva ya lo diré, una base de datos que existe, que es pública y se encuentra en el ministerio, se llama REGES. Gracias a esa base de datos se puede filtrar a través de comunidades autónomas y luego a través de provincias y municipios las unidades asistenciales. Unidades asistenciales, cuando digo unidades asistenciales, cada centro ambulatorio, de acuerdo al cual estamos destinando este producto y que en este caso a quien le interese podría destinarlo, eh, una unidad asistencial se tiene que autorizar previamente por el ministerio. Entonces, la unidad asistencial de oftalmología tiene una nomenclatura, tiene un número y ese número es el que debe de estar autorizado en ese centro sanitario. ¿Por qué digo esto? Porque gracias a esa base de datos se puede filtrar por esa unidad asistencial y saber, no lo invento, a 1 kilómetro a la redonda, cuántas clínicas de oftalmólogos. ¿Por qué digo oftalmólogo? Pues porque a lo mejor yo como mediador conozco a este tipo de profesional y me interesa identificarlos para poder destinar a pues, alguna campaña o algún esfuerzo a intentar colocar este tipo de producto a este tipo de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, os enviaremos también el enlace, aunque es muy sencillo, ponéis Ministerio de Sanidad, registro de centros sanitarios en Google y os sale perfectamente, ¿vale? Y luego pasando ya por último a las reclamaciones y a la postventa, sin entrar en detalle, tenéis aquí una serie de datos. Evidentemente, simplemente para ilustraros hasta dónde llega el riesgo en este tipo de producto y en este tipo de asegurado. Esto es una fuente de las reclamaciones relacionadas con presuntamente infracción de praxis médica. Lo sacamos del último informe que ha salido del defensor del paciente en esa última memoria anual que suelen hacer todos los años. Y fijaros que de promedio estamos hablando de 41 casos al día. Es decir, hay reclamaciones de todo tipo, desde fallecimientos hasta lesiones, daños, ámbito civil, ámbito penal. Aquí no está diferenciado, pero para que veáis un poco el contexto. Y luego para que veáis también un poco el contexto de las especialidades donde más se suele dar. ¿Es algo que necesitáis realmente para poder comercializar el producto? Realmente no, pero es para un poco que tengáis en cuenta y a la hora de comunicar con este tipo de cliente la realidad del contexto en el que se mueve, ¿de acuerdo? ¿De qué son normalmente las reclamaciones? Pues tenemos desde errores diagnósticos, cirugías mal hechas, problemas en el parto, como os comentaba antes, que suelen dar problemas más a largo tiempo, a largo plazo, y luego errores en la medicación. Normalmente esto suele ocurrir tanto en la administración como en centros, normalmente, no digo que sea solo, pero en centros de mayores se puede producir. Entonces, no sé si últimamente habéis visto alguna que otra noticia relacionada, pero aquí, y de hecho ha ocurrido aquí en la Comunidad Valenciana, concretamente en la provincia de Valencia,
una clínica de odontología que desgraciadamente una paciente, una niña, falleció por culpa de la anestesia y del tratamiento que se le dio. Ahora mismo, pues precisamente este tipo de errores se genera unas reclamaciones que no solamente te va a nivel patrimonial, sino que te va también a nivel reputacional. Esa clínica evidentemente va a cerrar, no va a volver a tener actividad porque ha salido en todos los medios y además es conocido en las circunstancias en las que se dieron. Os pongo un par de diapositivas para que veáis hasta dónde puede llegar este tipo de ejemplos, pero yéndonos a cosas más del día a día, porque evidentemente esta indemnización es una de las que suelen clasificarse como riesgos mayores, porque estamos hablando de un error de diagnóstico en una urgencia hospitalaria. No sería el caso del asegurado al que está destinado este producto, pero sí, por ejemplo, esta, que era un mero tratamiento en el que se hace una denervación de arrugas. Para el que no esté familiarizado, es poco menos que tener menos expresión en la cara para que tengas menos arrugas. Pues ese tratamiento, por una simplez que es ni más ni menos que una falta de información, es decir, todos hemos sido pacientes o seremos pacientes en algún momento de nuestra vida. Todos sabemos que cuando nos hacemos un tratamiento firmamos un documento poco menos que exoneramos de cualquier responsabilidad al médico o al profesional sanitario. Pues, ¿qué ocurrió en este caso? No se le ofreció la información correspondiente a qué era lo que se iba a hacer, cuáles eran los riesgos, etc. Pues finalmente se condenó a 51.335 euros, no porque se hubiese hecho mal, sino porque no se informó de que a partir de ese momento ya no iba a tener la capacidad de mover el músculo correspondiente a donde se hizo la denervación. Fijaros qué cosa tan sencilla como que el médico explique realmente qué es lo que quiere hacer y que el paciente autorice, principalmente porque tenemos ese derecho como pacientes, y aquí ya me destino tanto a mí como a todos los que nos estáis escuchando. Existe esta obligación del médico, ¿de acuerdo? A partir de aquí, ¿por qué aumentan tanto las reclamaciones? Tenéis un listado. La realidad es que existe una cultura de la reclamación, la relación médico-paciente ya no es la que existía anteriormente, como ocurre también en la abogacía o en otras profesiones, o entiendo que también en la vuestra. Así que aquí tenéis un poco los ejemplos y argumentos un poco a la hora de hablar con el destinatario del producto para insistir y hacerle ver la necesidad de contar, en este caso, con el producto de responsabilidad civil, tanto para médicos como para centros sanitarios. Y poco más por nuestra parte. Hemos intentado ser lo más puntuales posible y creo que lo hemos corriendo. Lo habéis conseguido, ¿eh? Lo habéis conseguido. Bueno, paso sin más rápidamente porque sé que tenéis el tiempo muy justito. Tenemos preguntas, ¿no? Pregunta un compañero, Rafael, si el médico trabaja en telemedicina, ¿algún problema para cubrirle ante reclamaciones de pacientes en el extranjero? A ver, es un poco lo que comentábamos antes, porque esto de la telemedicina realmente es algo que se da cada vez con más frecuencia y la telemedicina, como bien dice el compañero, puede ser que sea tanto en España como que esté atendiendo pacientes fuera de España. Sucede mucho que con médicos que trabajan con pacientes del otro lado del mundo, en Latinoamérica, y lo que sucede es eso, es que la póliza, tanto esta como cualquiera al final del mercado, va a cubrir las reclamaciones hechas en España. Y esto es la parte importante de esto, porque el ámbito territorial, ya diga España o Unión Europea, dudo que haya alguna póliza que diga cobertura mundial, pero si la dijera hay que mirar el ámbito territorial, que no en las condiciones particulares, sino que ir al, al condicionado y claramente va a decir que la reclamación tiene que estar interpuesta en España. Dicho de otra forma, Chus, y para el compañero que lo tenga claro, si tiene un cliente que hace telemedicina, la telemedicina forma parte de la actividad profesional de un sanitario. Por tanto, y además está cubierto, hay un capítulo destinado dentro del código deontológico de los médicos, hay un capítulo de telemedicina. Y dice claramente, la telemedicina es como un acto médico. Si tú la puedes llevar a cabo sin poner en riesgo al paciente, es decir, aquellas cosas que se puedan hacer a través de una pantalla, se van a poder hacer, como esta reunión que estamos teniendo en el día de hoy. Pero si es necesario y pone
pone en riesgo al paciente y luego recibe una reclamación, ahí va a tener un problema. Trasladado esto a la póliza, ¿qué cubre nuestra póliza? Nuestra póliza cubre actividad profesional. ¿La telemedicina es actividad profesional? Sí, por tanto, ¿está cubierta? Está cubierta. Pero siempre hay que irse al ámbito territorial. ¿Estará cubierta? Sí, pero la reclamación deberá estar presentada en el lugar, en la circunscripción, donde, si este señor ejerce su actividad telemedicina en Pontevedra, deberá estar presentada en Pontevedra, en España, en este caso. Dicho de otra manera, está cubierto, está cubierto. ¿Tiene limitaciones? Tiene limitaciones, efectivamente. Pero vamos, no va a encontrar ninguna póliza en el mercado que diga que te cubre en Argentina Exacto, si la una reclamación, si el actividad. paciente era argentino y puso la reclamación en Argentina, la póliza no va a operar. No va a ser Principalmente operativa. porque cada país tiene sus propios capitales obligatorios, a lo mejor la póliza no los cubre, luego la La reclamación legislación es evidentemente, completamente va a diferente, ser entonces, totalmente distinta. exacto. Y si es en la Unión Europea, sí que hay un marco regulatorio que te dice que donde se presta la prestación es donde se debe reclamar, en cuyo caso ese paciente de Italia, Francia o Suiza debería venir a España a presentar la reclamación. Y ahí estaría completamente cubierto, por supuesto. Perfecto. Siguiente pregunta, porque tenemos 3 más. ¿Hay Vale. cobertura a la sociedad por un deber de invigilando reclamado por la acción de un empleado mercantil? Bueno, esto creo que ya lo comentasteis, pero Sí. puntualizarlo. Puntualizarlo, hay una obligación, hay una cobertura por parte de la póliza del centro sanitario o por parte de la póliza individual que tenga adicionalmente cubierto su centro sanitario si la reclamación viene frente a la mercantil, en este caso en el centro de centro sanitario, por una culpa invigilando con respecto a ese profesional mercantil. ¿La tiene? La tiene, claro que sí. Se le dará la defensa jurídica y si determina un juez que existió esa culpa invigilando pero que todo esto deriva de una mala acción por parte del profesional, ya una vez resuelta esa primera parte, se valorará la repetición frente al profesional mercantil, evidentemente. Perfecto. ¿Las residencias de la tercera edad se podrían asegurar también con este producto? No, en ese caso, a ver, lo digo por nosotros no suscribimos residencia de la tercera edad. Ok. Siguiente pregunta y última. ¿El no tener el consentimiento firmado por la paciente no excluiría el siniestro? No, no, porque de hecho, dentro de nuestro, y creo que lo teníamos en la diapositiva, dentro de las coberturas que hay en la responsabilidad civil profesional, es decir, cobertura principal, existe la cobertura por errores u omisiones en el consentimiento informado. La falta de ese La falta de consentimiento ese informado. documento. Cuestión distinta es que el médico, de manera reiterada y de forma dolosa, nunca preste el documento o nunca informe, en este caso, a la paciente. Eso es otro tema. Pero si le llega una reclamación en la cual no existe ese documento como tal que todos conocemos y que hemos firmado alguna vez, la cobertura la va a tener. Cuestión distinta es que luego se determine que existió dolo, pero eso ya es una cuestión paralela. Pero vamos, ya te adelanto que no he visto, o al menos de momento, en casi 15 años, ninguna reclamación de una compañía de seguros frente a un médico porque considere que no va a presentar, no va entregando ese documento. Y nosotros tampoco lo vamos a hacer. Perfecto. Otra pregunta y última. Esta de verdad que la última ya, ¿vale? Si No, tuviera que como... haga falta. No, sé por el tiempo, ¿no? Si un mediador tuviera que empezar mañana a trabajar este nicho con la cartera actual, que bueno, ya habéis comentado algo, ¿por dónde recomendáis empezar para hacerlo bien desde el principio? No sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero imagino que será, no sé si hace referencia a qué especialidades o a qué tipo de póliza. A Sí, ver, un poco, Renato, un poco todo, sí, unas directrices para empezar a trabajar este nicho. vale. Mi recomendación, a ver, es, como decíamos antes, sobre todo entender a quienes que puedan hacerlo, ¿no? Entender si dentro ya de nuestra cartera tenemos asegurado algún profesional médico o sanitario, ya sea otro producto. Imagínense, tenemos asegurado el coche de un médico.
sea, entender, o sea, saber que ese coche es de un médico. Muchos CRM preguntan la profesión del asegurado y no lo completamos o no lo preguntamos y tal. Aquellos que tienen la posibilidad o simplemente porque conocen la profesión de su cliente, ahí ya hay algo por donde empezar. Por otro lado, la póliza de centros sanitarios, yo creo que es una póliza que es para quien no tiene experiencia en este tipo de riesgos, creo que es un poco más simple de comercializarla, porque al final, pongámoslo como de una manera, es mucho más equiparable a lo que es la póliza de un multirriesgo, Ujú. con lo cual creo que es una póliza, sí, más fácil de vender. Como bien decía Enrique, hay, además de Google Maps, por supuesto, pero están todas registradas estas clínicas. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, cuáles son todas las clínicas, voy De a intentar medicina. hacer una campaña de medicina estética. Quiero mirar cuáles son todas las clínicas de medicina estética de Pontevedra, esa información la puedo tener. Entonces, puedo salir a buscar ese tipo de clínicas. Yo creo que por ahí, y luego esta es una herramienta, si consigo eso, luego es una herramienta para conseguir la póliza a nivel individual de cada uno de de cada uno de esos médicos. Eh, por otro lado, la póliza individual del médico es simplemente, al final es esto, creo que hay dos grandes opciones, o al final es o traccionar a través de online, a través de un website desarrollado para esto, o bien si no hay que salir hay que salir a visitar médicos, si no los tengo en cartera y no los conozco, al final tengo que ir a una clínica a ofrecer la póliza. Eh, esas son las cuestiones. Eh, Realmente, la primera parte que deben de hacer, María Jesús, es conocer si dentro de su cartera de clientes tienen la posibilidad de filtrar por profesión. A partir de ahí, si tú puedes saber si tienes 20 médicos, 30 médicos, ya les puedes estar ofreciendo una de nuestras opciones. Y si luego, a través de eso, conoces, a través de la base de datos, todas las que hay dentro de tu ámbito de actuación, puedes sacar la información y puedes ofrecer la segunda posibilidad que tenemos. Todo esto equiparado y ayudado con un sitio web, pues evidentemente eso y redes sociales es lo que más mueve en el día de hoy. Porque muchas veces los médicos te van a cerrar la puerta si vas sin llamar a la clínica. ¿Por qué? Pues porque tienen su horario, tienen sus pacientes ya para 5 o 10 minutos, entonces es más complicado. Pero tal y como lo está diciendo Renato, es eso, identificar, conocer y luego un poquito de promoción, evidentemente. Sí, sí, en nuestro círculo, digamos, personal. Al final, sepan que el médico la póliza la tiene, contratada con alguien la tiene. Acá hay o sea, no hay muchas opciones. O la tiene el colegio o la tiene con un mediador. O sea, no hay muchas opciones. Entonces, dependiendo la especialidad. Hay algunos la tienen en el colegio, otros la tienen fuera del colegio con un mediador. Entonces, alguien tiene la póliza de ese médico o profesional Y sanitario. hay que decir, y ya con esto cierro, eh, que aquellos que están en el colegio, que tienen la póliza a través de la póliza colectiva del colegio, normalmente para los mediadores les va a resultar mucho más sencillo ofrecer un producto como el nuestro a aquellos riesgos que son de aquellas especialidades que son de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque esas de mayor riesgo necesitan de particularizar ese riesgo, ir al detalle, conocer a través del mediador cuáles son sus características, su día a día. Renato, por ejemplo, tiene varias tarifas de medicina estética, varias tarifas que diferencian si haces un tipo de láser, si haces un tipo de tratamiento, si haces un tipo de cirugía. Claro, eso en una póliza colectiva no lo vas a tener, no lo vas a tener. De manera que, yendo a particularizar mucho el riesgo en este tipo de especialidades que están en el colegio y que muchas veces se encuentran con límites que a lo mejor son insuficientes o otros compañeros que, digamos, se han comido el pastel antes de tiempo, pues ahí puedes dar argumentos para captarlo y, por supuesto, no nos olvidemos, igual que Renato dice, que si tienes una cartera de vida en la cual conoces a algunos médicos y le puedes ofrecer este producto y lo vas a hacer a partir de ahora porque nos has conocido en el día de hoy, no olvidemos
que los colectivos, aparte de ofrecerle al médico correspondiente este producto concreto, el cual es el principal para ellos en ese colectivo concreto, también se lo va a ofrecer posteriormente todos aquellos que día a día se les está ofreciendo desde el punto de vista del mediador. Es decir, vehículos, hogar, decesos. Entonces, hay que saber que no pensemos, no, es que esto es muy particular, yo aquí. No, es que de la misma forma que ellos te quitan parte del pastel, ahora toca también hacerlo de forma distinta. Precisamente de eso se trata, ¿no? De dar ese servicio al cliente y que el cliente lo tenga todo con su mediador, Es un mediador de precisamente. confianza, Que exacto. luego decida, evidentemente. Justo. Bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo. Sé que estáis... nada, para finalizar, pues queremos agradeceros muy sinceramente la participación de todos vosotros en esta jornada formativa. Perdona, Chus, perdona. Dime. Simplemente, justo he visto una pregunta de un compañero, de Javier. Javier, 6.000 euros tienen, simplemente de cobertura jurídica para profesionales, ¿de acuerdo? Y los que pone la compañía, está preguntando los límites de cobertura jurídica para profesionales en el ámbito privado. En el ámbito que sea la compañía la que ponga ese profesional, no existe el límite de cobertura. Es decir, no va a tener un límite a la hora de pagar a ese profesional, lo pagará la compañía. Que quede claro, simplemente, perdona, Chus. Nada, tranquilo. Bueno, veo que ya tenemos ahí a mi compañero, a Héctor. Si despides tú ya, perfecto, ya. Muy bien, muchas gracias, María Jesús. Nada, simplemente agradecer a los ponentes su esfuerzo, su magnífica explicación del producto que hemos tenido en el día de hoy. Nada, y a los asistentes, emplazarlos hasta la próxima jornada. Nada, hasta la próxima. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Que tengáis buen Gracias día. a todos. Y gracias por asistir a Gracias. todos. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Venga. Chao.